Hola, 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 yo soy Carlos y este es un nuevo capítulo de Independencia Financiera. Hoy día estoy con Pablo Riedemann de Animales Financieros. ¿Cómo estás, Pablo? Muy bien, Carlos, muchas gracias. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Estamos con mi pregunta tradicional. ¿Dónde comienza tu historia con el dinero? Bueno, yo soy de Temuco, hijo de médico. Nadie sabía nada de plata en mi familia, así que por toda mi infancia fue mentalidad de ahorro, disciplina, pero inversiones ni cerca. Después de la universidad, cuando salí de la universidad, tuve la suerte de hacer una práctica en una empresa financiera. Esa empresa después terminé trabajando por 5 años ahí. Cuando empecé a trabajar, mi rol era de analista y de empresas internacionales. Entonces me tocó ver empresas como Apple, Nvidia. Y ahí empecé a ver cómo las empresas se comen el mundo, están en todas partes. Y por primera vez, yo a veces digo que empecé a vivir a los 25, pero ahí fue cuando despertó un verdadero interés por algo. Y ahí de hecho empecé a estudiar el CFA, que es como la certificación de analista financiero por excelencia en el mundo. Y desde ahí como que no he parado del mundo financiero y estoy aquí ahora con camino largo por delante, pero ya definido de que me encanta este mundo de la finanza. Ujú. Oye, ¿y el CFA lo estudiaste por motivación propia o era una exigencia del rol, un beneficio adicional? Oye, como que te lo pagamos desde la empresa. ¿Cómo funcionó eso? No era una exigencia, sí estaba el beneficio. Si es que lo pasaba, me lo pagaban, y si es que me lo echaba, me pagaban la mitad. Y como la mitad más o menos creo que se echa cada examen, son 3 exámenes, los aprobé, así que por suerte no tuve que pagar nada. Y lo hice porque tenía en un principio dos jefes, que los dos eran extraordinarios. Y bueno, yo llegué sin saber mucho de finanzas, no sabía lo que era un EBITDA, y me enteré de esto del CFA y dije, mira, yo tengo que hacer esto para por lo menos estar a la altura de esta empresa, porque si no, no sé qué estoy haciendo acá. Ujú. Y uno de mis jefes me dijo, yo lo estoy haciendo, él está a punto de ir al nivel 3 y me dijo, me ha ayudado mucho. Y el otro jefe me dijo, no lo hagáis, da lo mismo, lo vais a aprender por otros lados, es un sacrificio innecesario, una certificación que no sirve. Menos mal escuché al primer jefe, porque lo terminé haciendo, aprendí infinito. Después, cuando terminé el programa, dije, ahora sí entiendo qué es el mundo financiero. Antes de eso estaba un poco picando por aquí, por allá. No entendía tan bien qué era la tasa de la curva de interés, pero le hice caso a ese jefe. Y después la comunidad que existe del CFA Society en Chile, que son cerca de 250 personas, son puras personas motivadas por las finanzas y que es bacán tener eso. Hay un newsletter, ahora armamos un club de lectura. Fui a la conferencia del CFA Institute en Chicago este año, estuvo buenísima. Conocí a otra gente que está en la misma. Entonces, más que nada, perseguir esos intereses de ser un ñoño financiero, creo que ha hecho que valga la pena por lejos esas horas invertidas que si alguien todavía no tiene hijos ni familia, he escuchado que es el mejor momento para hacerlo. Yo solamente tengo un perro, pero lo hice sin ninguna responsabilidad. Llegaba 2 horas antes a la oficina, estudiaba, di el examen, lo pasé y aprendí mucho. Así que muy recomendada la certificación. No te asegura pega, no te asegura que te van a subir el sueldo, pero vas a aprender mucho. No, pero es un tremendo así como educación continua, como que, y si estás en el mundo de las finanzas, es como, oye, como que hago el MBA, hago el CFA, son como cosas de que no es que haya que hacerlas, pero son muy, muy bien vistas y que también tú te lo puedes llevar a cualquier cosa, le dices CFA a cualquier persona y sabe de lo que estamos hablando y sabe la base de conocimientos que tú ya tienes que tener. Por tener ese nivel uno 2 3 de CFA. El sufrimiento por el que uno pasa. Yo creo que eso más que nada. Sí, oye, y a grandes rasgos, ¿cuánto dura, cuánto, los tres niveles, de qué se trata? Y también cuánto, si es como el equivalente a una prueba de inglés, como un IELTS, un TOEFL, que tiene una duración, como, oye, esto dura 3 años, después te tienes que volver a certificar, tienes que volver a pasar por un tema porque inventaron alguna cuestión nueva financiera que les encanta hacer, o es más como un título universitario que toda la vida puedes decir, oye, soy ingeniero civil industrial. Es más como un título. Uno tiene la certificación, cuando termina los 3 niveles, cumples la experiencia y no me acuerdo si una cosa más. La tienes que renovar todos los años en el sentido de pagar lo que cuesta tener la certificación y te preguntan qué tanto tuviste de educación continua. Por ahora lo preguntan por preguntarlo, pero a la larga yo creo que va a ser requerido tener, no sé, 10 horas por lo menos de educación continua. Y en la preparación, en el proceso, cada una de las pruebas son 3 pruebas. Se dice que son como 300 horas de estudio por prueba, entonces en total uno estudia cerca de 1000. Las primeras 2 pruebas son puras alternativas,
y la tercera es la mitad alternativa y la mitad eh, texto corto. ujú, La segunda es durísima, es muy, muy, muy profunda. La primera es muy amplia y te preguntan desde cosas de estadística, leer bien los estados de resultados de las empresas, tiene una parte de ética, pero la segunda es cuando uno ya va como, ¿cuál es la diferencia entre el método de contabilidad FINRA y ya ni me acuerdo, el GAAP? Y cuando estoy viendo depreciación y amortización, y son como cosas tan detalles que lo que hace es decirte, en esta industria, en este mundo, tienes que pensar en los detalles y tienes que entender este tipo de cosas. Porque no me acuerdo de eso hoy día, pero esa forma de pensar me la he llevado a otros lados y obviamente me ha servido. ujú. Buenísimo, buenísimo. Al final es como es un tremendo, un tremendo entrenamiento para los que se desarrollan en el mundo financiero. Tú también tienes el CAMB, el CAMB que da la CMF, si no me equivoco. Sí. ¿Cómo comparas ambas cosas? No es muy comparable, es como más una certificación que uno necesita para poder trabajar en esto. Las personas que hacen recomendaciones de inversión sin estar certificados e inscritos es ilegal, entonces hay que tenerlo. A nivel de dificultad creo que son dos mundos muy distintos. El CFA está todo en inglés, entonces primero uno tiene que manejar el idioma y eso lo hace difícil. Ujú, Para preparar la CAMF yo creo que me ha tomado 2, 3 semanas versus el CFA que fueron 3 meses para cada prueba ujú, y la mitad de las personas se la echan. En cambio en la CAMF creo que la mayoría debe aprobar. Así que es algo que uno necesita, pero es bastante, no sé si más fácil, pero más simple. ujú. Sí, pero bueno, obviamente el CAMP lo diste después de ya tener todo tu CFA, entonces era Sí, si como, hubiera partido de cero, sí hay contenido complejo. claro, seguro que hay Sobre todo las algunas leyes. cosas que es como, no sé, típico, o sea, está ahí, cuando está ahí, no sé si lo hiciste alguna vez, pero estaba ahí, no sé, en tercero, quinto año de universidad y iba a hacer una PSO de matemática, igual hay cosas que no manejáis porque de repente te preguntan por una Sí. cuestión así media rebuscada de los triángulos con los ángulos y te complicaba. Sí, en este caso sobre todo las leyes. Yo no, nunca fue muy bueno para esa parte de la materia de leerse un texto grande y después te preguntan por ese detallito. Y eso yo creo que es lejos lo más difícil. Porque las matemáticas, yo estudié ingeniería, entonces igual me sabía más o menos esa parte, el CFA la repasé, pero la parte de las leyes siempre, siempre costó. Ujú. Buenísimo, buenísimo. Quería pasar al ahorro y luego ojalá a la inversión, que me imagino que también haces. Siempre nos decías que, bueno, hijo de médicos, te inculcaron el ahorro, esa cultura del ahorro, pero que quizás se quedaba en eso, se quedaba en plata bajo el colchón, literal o figurativamente, pero que después no se activaba la inversión. Quería saber, bueno, si es que parte de eso lo descubriste cuando llegaste recién a tu primer trabajo, lograbas ahorrar y después cómo empezaste a invertir. Mm, lo que me quedó muy inculcado desde muy pequeño es que la plata cuesta ganarla. Y hasta el día de hoy, cuando voy al supermercado, lo primero que miro son las ofertas. Y eso es algo que veo a mi papá que hoy día todavía sigue trabajando, pero si se jubilara podría mantener su estilo de vida tranquilo y quizá podría viajar y todo, pero no, él va al supermercado y vamos a agarrar esta porque está en oferta y cuesta 500 pesos menos que esta otra. Entonces esa parte como mentalidad de no despilfarrar me quedó pegada y me va a quedar para siempre. Mientras trabajaba como dependiente, era desde un minuto uno pude empezar a ahorrar y porque aparte lo enseñamos después cuando empezamos el podcast también. Soy malo para traté de tener un Excel en donde tenía todos mis gastos. Me duró 3 meses hasta que llegó el primer 18 de septiembre y ahí quedó el Excel para siempre. Pero lo que hacía y que me ha funcionado hasta el día de hoy es al principio de mes o cuando recibo un ingreso, me aparto un porcentaje de eso, lo ahorro y el resto gasto hasta que llegue a cero. Mm, Idealmente, si uso tarjetas de crédito, nunca me he atrasado con un pago y tampoco he hecho bicicletas porque hay una complejidad que le quiero sacar a mi cerebro, no quiero estar pensando en eso. Pero desde que me independicé, a fines del 2022, se hizo mucho más complejo porque uno recibe un sueldo, hace su APB, ahorra, invierte y listo.
En cambio, cuando recibo un pago a mitad de mes, después recibo otro en la semana 3, después la semana uno, después los cobros también obviamente son... Eso me desordenó un poco y a veces lo manejo bien con un fondo de emergencia, pero entiendo la dificultad y me ha hecho también entender mejor, tener más empatía con las personas que no tienen un trabajo dependiente, que en Chile son muchísimas, Ujú. y que al final lo importante es que uno siga ahorrando y que no se engañe con el estilo de vida que uno tiene. O sea, ahora vivo en Estados Unidos, que es carísimo. Entonces, desde el arriendo al seguro de salud y todo lo que tengo que hacer es mucho más caro. Pero hay ciertas cosas en las que uno tiene que acostumbrarse y una de esas, en mi caso, es por lo menos ahorrar y no perder ese momentum. Porque, como tú bien sabes, imagino la gente en tu comunidad, es mucho más importante invertir 100.000 pesos a los 25 que 1 millón de pesos a los 40, porque el interés compuesto tiene mucho más tiempo para crecer y va a valer más cuando uno quiere usar esa plata. Claro, claro. Entonces, ahorro check, de cierta manera era mucho más automatizable cuando eras dependiente y no sé, el día 25, día 28, pum, te llegaba el sueldo, siempre más o menos lo mismo, eh, y ya, lo tirabas a una parte APB, tirabas ahí a tus diferentes ahorros, qué sé yo, pero hoy en día como que tienes que ser más cuidadoso con esa gestión del dinero. Lo que hemos Hablemos hecho, entonces. que lo Sí. hicimos para animales financieros, de hecho, un método que se llama Hakuna Tu Plata, que lo encontré en un libro, de hecho, un libro canadiense, que si bien soy malo para el Excel, entiendo que si es que no sigo mis gastos, voy a estimar algo completamente distinto a lo que yo creo. Y me ha pasado más de una vez que yo digo, ya, yo creo que gasto 1.000 dólares al mes en vivir, y cuando empiezo a registrar los gastos, voy en la mitad del mes y ya vamos en 1.200. Ujú, Entonces, lo que hace este método es decir, ya, cuántos son tus ingresos, cuáles son tus gastos fijos, cuánto quieres ahorrar, como en ese orden, y después el resto es lo que debería quedar para los gastos variables. Por ejemplo, mis ingresos son 1.000 dólares, mis gastos fijos son 300, quiero ahorrar 200, significa que 500 dólares me quedarían para el resto del mes en ir gastando. Y esos ujú, 500 dólares voy anotando todos mis gastos día a día. Pero eso lo hago una vez cada 3 meses, una vez cada 6 meses. Porque si lo hiciera todos los meses, yo sé que no lo puedo hacer. Pero si lo hago de vez en cuando para decir, ya, yo creo que gasto 1.000 dólares al mes, ah, no, estoy gastando 1.200 versus creo que gasto 1.000 al mes y gasto 1.000 al mes, ok, bien. Y cuando hay grandes cambios de vida también. Entonces, eso es lo que me ha funcionado, como anotar los gastos, pero cada cierto tiempo, cada 3, cada 6, cada un año. ujú. Buenísimo. No, yo hice lo del Excel de gasto por muchos años y era así, una línea, un gasto. Compraba un chicle, lo anotaba y no era desgastante, Sí, pero te daba una sensibilización súper fuerte de dónde se está yendo la plata. Y al exacto. final nada, Que, como que lo interioricé tanto que hoy día no lo hago. O sea, hoy día anoto mis ingresos, eso sí lo sigo haciendo, porque no son tantas instancias, obviamente, de recibir ingresos, no sé, mi sueldo, los dividendos, arriendos de departamentos, esas cosas, que son más bien con una cadencia mensual. Y eso sí lo controlo, pero los gastos, nada. Lo único que veo, obviamente, es que los ahorros, por lo general, siempre van hacia arriba, a menos que toque algún gasto grande como pagar un pasaje de avión o alguna cosa por el estilo, pero por lo general va subiendo y lo que sí hago es hacer un recuento, una actualización de patrimonio cada 3 meses. Eso sí también es sagrado y ahí se ven los números. O sea, si estuviera sobregastando, haciendo mal las cosas, se notaría al tiro ahí en ese termómetro que hago cada 3 meses. perfecto. Creo que uno se gradúa para no poder anotar los gastos. Pero yo trabajo, hago planificación financiera, la mitad más o menos a médicos, y muchos de ellos no tienen ni idea cuánto gastan. Entonces, cuando uno no sabe cuánto gasta, tiene que hacer esto, el Excel y pasarlo mal por un rato. Y cuando uno ya se siente más o menos en control, puede soltar y estar como en el estado que estás tú, revisar cada 3 meses, creo que funciona perfecto. Sí, sí, es muy fácil subestimar los gastos. Dice, oye, salí a comer ayer, ¿cuánto gastaste? No, gasté 80. Y en verdad gastaste 100 porque te tomaste un Uber para allá, se te olvidó la propina o qué sé yo. Después hubo un trago que te lo pediste aparte y se te olvidó. Entonces, como que es muy fácil subestimar los gastos.
Y los gastos sorpresa, como no, no, es que justo el mes pasado pasó esto, y el mes pasado también, y el anterior también. Entonces, hay que meterlo de alguna manera en el presupuesto. Sí, sí, nosotros lo que hacemos es tener como un balde que se llama gasto discrecional con mi señora, que al final ahí cada uno se lo gasta en lo que quiera, no le tenemos que preguntar al otro nada. Eso es gasto y cada uno ve en qué se lo gasta, ya sea en un chop o no sé, en una crema, es lo que sea. Te quería Buenísimo. llevar a las inversiones. Eh, ¿Por dónde partiste? ¿Qué tipo de instrumentos fueron las primeras inversiones que hiciste? Yo empecé trabajando en DBA Capital, que hoy día se separó en Nauta y DBA Capital, pero era una no era una jefe, porque no tenía la parte de los fondos, pero sí diseñaba estrategias de inversión. Entonces tenía fondos. Y me acuerdo que el mínimo para invertir en uno de los fondos era 1 millón de pesos. Entonces pasé los primeros meses ahorrando, 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 hasta que por fin pude invertir ese 1 millón de pesos ahí el 2017. Y hoy día uno puede invertir desde 1.000 pesos en infinitas aplicaciones, entonces ha avanzado mucho en la industria, creo que Ujú, eso es algo muy positivo. Pero partí ahí y tenía fondos principalmente de acciones, y como yo era y me siento todavía muy joven, creo que la mayoría de mi portafolio todavía está en acciones, me refiero a fondos de acciones, en este caso fondos de inversión, por en parte el beneficio tributario, pero en eso estuve invirtiendo la mayoría del tiempo. Hoy día también tengo a través de MBI, que es una corredora, para no solamente estar en fondos de esa jefe, sino que estar en cualquier fondo público en Chile. Pero eso me he mantenido mucho en eso, he estudiado mucho en eso, también recomiendo mucho a mis clientes, la mayoría, un portafolio en fondos diversificados de acciones, fondos de renta fija y algún pedacito pequeño alternativo, pero no mucho más de eso. Y en esa empresa en algún momento me ofrecieron ser socio, entonces tengo ahí también una pequeña participación. Ahí creo que son mis principales ujú. fuentes del En la portafolio. empresa misma, no en el Sí, fondo. exacto. Ujú, buenísimo. Y eso es como más o menos lo que no haces entonces como lo que llamaríamos una inversión activa, de estar revisando estados de resultados, invirtiendo en acciones individuales, por ejemplo. Mi pega era esa. O sea, yo desde el 2018 o 2017 al 2021 estaba revisando acciones todas las semanas. Revisé más de 100 compañías. Y algunas, después mi trabajo era recomendar, comprar, mantener, vender. A veces la apuntaba, a veces no. Fue un buen golpe de humildad. En un principio, cuando uno dice, oh, la apunté, el mercado subió, soy un genio, me debería dedicar a esto. Pero después, cuando no salía, uno pensaba que no. Y además, uno no solamente tiene que ganar plata, sino que le tiene que ganar a su benchmark, con quien te estás midiendo. Que en Ujú, nuestro caso era el ACWI, el All Country World Index. Y es difícil, es re difícil. Y cuando uno empieza a ver los números de inversión activa, justo vi hoy día un video que decía que en los últimos 20 años, de los fondos que se habían lanzado, los fondos activos, quedaba como un 50% vivo, un 48%. El resto habían cerrado. Porque cuando un fondo le da más o menos, lo cierran, lo juntan con otro fondo y se olvidan. ujú, Y solo un 18% de esos fondos le había ganado a su benchmark. Entonces todo eso me ha llevado a cada vez más invertir de una forma lo más pasiva posible. Soy muy partidario de la filosofía de Jack Bogle, que es el fundador de Vanguard. De hecho, hay toda una comunidad quizá parecida a la tuya que se llama los Bogleheads, ujú, que ellos hablan de hecho de un three fund portafolio. O sea, un portafolio que tiene el BTI para acciones de Estados Unidos, el, no me acuerdo si es el BOO o cuál, pero acciones internacionales, y el BND, que es un ETF bonos. Con esos ujú, tres fondos puedes estar invirtiendo toda tu vida y no hay para qué complicarse. Me he ido cada vez más hacia ese lado un poco más simple para dedicar mi tiempo y mi energía a lo que me gusta. Me encanta leer, me encanta. Hoy día tenemos el podcast de Animales Financieros, tengo mis planificaciones financieras, me encanta el mundo de creación de contenido, marca personal, y dedico mi tiempo más a eso que a estar invirtiendo. El concepto de capital humano me gusta mucho, que es como la plata que vas a generar a futuro. Estoy haciendo todo lo posible por hacer crecer mi capital humano y estudiar ujú, y aprender versus quizá cuando tenga un portafolio gigante, va a valer la pena que dedique a encontrar un par de detallitos de cómo sacar un poco más de rendimiento. Pero por hoy día prefiero dedicar mucho más mi tiempo a eso. Y lo último de como que se me ha ocurrido y también lo hablo con clientes es creo que se llama el Five Factor Portfolio de Fama, que es un como invertir por factores, que es cuando ellos sacaron sus papers en los 70 por ahí, decían como estos factores le logran
sacar un poco más de retorno al mercado. En este, el más típico es el value o el value investing, que es value versus growth, y el otro Mm, era small versus large. Y decían que las compañías más pequeñas y de menor valor de mercado versus el valor libro tendían a tener retornos por sobre el mercado. El problema es que en los últimos 15 años eso no se ha cumplido, pero por mucho tiempo hace sentido también como este tipo de optimizaciones, pero que al final lo que uno puede lograr son 30 base o no más allá de eso. Entonces, toda esa vuelta larga va a decir que hoy día estoy muy pasivo y ocupando mi tiempo en otras cosas. buenísimo, buenísimo. Sí, te quería preguntar justamente bueno, respondiste en parte, porque siempre cuando hay un fondo activo, a mí el tiro me salta la alerta por dos temas. Uno, el retorno, que al final, si tú lo comparas contra un fondo pasivo en el cual vas a tener el retorno de mercado histórico, está perfectamente bien y por lo general los otros tú como que pagas más por un peor servicio. Ujú. Y esa es la segunda parte de la pregunta. Las comisiones. Porque obviamente cuando tú vas a estos fondos que son gestionados activamente, tienes que estar justamente pagándole al fondo porque tiene un gestor, ¿cierto? Tiene analistas, como el trabajo que hacías tú y todo eso se tiene que pagar de cierta manera. En cambio, cuando tú estás con un índice, simplemente él tiene el índice, tiene las ponderaciones del índice y lo único que hace es rebalancear cuando toca hacerlo, pero y por eso es que tiene esas comisiones súper bajitas, no sé, yo tengo fondos Vanguard en que pagas 0,04% anual de comisión, lo cual es impensado para algo activo. Entonces, comisiones y retorno. ¿Eso es más o menos la película que tienes tú con tus fondos pasivos que tienes? Sí, totalmente. Y volviendo a Vanguard y a Jack Bogle, fui recién a su conferencia de los Bogleheads y se hablaba mucho de esto, tienen sus principios y me hacen mucho sentido. Uno de esos es minimizar los costos en lo posible. Ellos en el 75 creo que lanzaron la empresa o el primer ETF pasivo, Ujú, cobrando mucho menos que la industria, fueron bajando sus costos. Hoy día, claro, son los más fondos tienen tres bases que te cobran tres, cuatro con el que mencionaste. Escuché el otro día que hay un fondo que cobra cero, que creo que es de Fidelity. Hicieron que toda la industria bajaran las comisiones. Y eso por un lado, pero en el mundo financiero hay muchas formas de cobrar comisiones, sobre todo en el mundo de la asesoría financiera, que es donde estoy metido yo. ujú, Y aquí lo que se recomienda es trabajar con alguien cuando uno trabaja con algún asesor que sea fee only, o sea, que te puede cobrar como porcentaje de tus activos o un monto fijo. Yo principalmente cobro un monto fijo. Pero las formas de cobrar, si yo me pusiera creativo, son muchísimas. Desde la más típica es cobrar un rebate de los fondos. O sea, yo te vendo a ti, Carlos, un fondo que cobra 2% y a mí me llega un 1%. Hay el mundo, sobre todo de los seguros con ahorros tan famosos en Chile. El corredor se lleva una buena comisión que generalmente se paga al principio de ese producto y por eso cuando uno se quiere salir y dice, no, si tú ya pagaste la mayoría de las comisiones, ahora te conviene quedarte. Esa mayoría de las comisiones son las que se fueron para el vendedor. ujú, Lo que mencionaste de pagarle al equipo que está en ese fondo activo, eso se tiene que reflejar en alguna parte, igual que los costos de trading, de comprar y vender acciones. Generalmente en Chile eso está en el TAC versus lo que cobra la asesoría. Pero eso, hay que tener cuidado con los costos, no solamente el costo como porcentaje de tus inversiones, sino que todos los otros costos y no olvidar el mayor costo de todos, que son los impuestos, y tratar de ser ujú. eficiente en términos de impuestos. Totalmente, totalmente. Eso es todo un tema, especialmente en países que les gustan los impuestos altos y ahí empiezas con, oye, voy a invertir en esta empresa que se ve espectacular y después te pegan un impuesto de retención de 30% cuando te llega Ujú. un dividendo o al momento de tratar de vender y eso te arruina el día. Sí, porque nadie te lo dice hasta que uno ve como, ¿por qué no me llegó lo que me tenía que llegar? Y si Ujú, el withholding tax es una cosa, yo no soy tan fanático de la inversión en dividendos, principalmente porque quiero mi plata en mucho tiempo más, y invertir en dividendos es más, quiero la plata hoy día, y eso lo hace un poquito ineficiente en el largo plazo, ujú. pero hay dividendos afuera lo hace aún más ineficiente por el withholding tax. Sí. Totalmente. Me voy a colgar de lo último que dijiste, de que quiero mi plata en mucho tiempo más, para preguntarte por tus objetivos, como cuál es el fin de todo esto. ¿Es simplemente un afán de acumular y tener ser viejito y con muchísimo dinero? ¿O hay algo
entre medio, hay un objetivo quizás de corto, mediano plazo que estés pensando. ¿Cómo ves eso? Bueno, porque aparte, independencia financiera es el tema del podcast y es algo que el camino yo creo que muchos recorremos el mundo de las finanzas. Como al principio es bacán ver el ahorro, invertir, rentar más y son números. Entonces en algún momento uno se pregunta para qué es todo esto. Y es algo que vimos en nuestro podcast también y que nos estamos yendo. De hecho, estoy trabajando en este modelo mental, pero creo que a lo que apuntamos son tres cosas, que es objetivos a mejorar en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en la gente. Y en esas tres cosas ninguna está la plata, pero la plata es el medio que nos permite hacer esas cosas. Hoy día yo puedo hacer ejercicio, me encanta hacer ejercicio y trato de hacer, ojalá todos los días. Manejo mi tiempo mucho más de lo que lo manejaba cuando era dependiente. Salgo a caminar todas las mañanas paseando a mi perro. Y trato de cultivar las relaciones, si bien hoy día estoy lejos, pero trato de armar una comunidad acá donde estoy viviendo y trato de mantener la relación con la gente que está en Chile. Mm, Entonces, mis objetivos hoy día son hacer crecer yo como persona, principalmente, aprender más, pasarlo bien en el camino y grandes objetivos de vida. Me voy a casar en algún momento, o sea, tuvimos el matrimonio por el civil, falta la fiesta, como que hacer una buena fiesta. En algún momento la casa propia no me vuelve loco, pero sí armar familia. Cuando alguien tiene hijos dicen que se te da todo vuelta, las prioridades cambian. Aprovechar a mis papás mientras estén bien, a mi familia. Eso me apena un poco de estar lejos, pero voy a tratar de siempre que pueda estar con ellos. No, no me llama mucho la atención tener muchos activos, tener la media casa o un buen auto. De hecho, mm, lo contrario. Pero sí creo que soy muy consciente de la riqueza de tiempo y de la independencia en general. Como lo que me refiero a independencia financiera, yo creo que lo que estoy optimizando es trabajar en algo que me encante. Y desde el podcast que tenemos, tener conversaciones con personas sobre sus finanzas, en algún momento escribir un libro porque leo mucho, ese tipo de cosas son las que me gustaría lograr. Pero la plata me va a ayudar en eso, pero más allá de eso, creo que no mucho más. mm. Claro, y quizás hoy en día estás como en una especie de, como de taster de lo que podría ser una independencia financiera, porque obviamente trabajas, qué sé yo, un poco libre con el tema de los horarios, pero más que al menos probablemente yo que tengo un trabajo dependiente y que tengo que cumplir, ¿cierto? El famoso 9 a 5. Y nada, quizás más adelante te quede, o sea, quizás te quede gustando esto de tener libertad de tiempo y si se puede hacer eso con ingresos pasivos, mejor aún. Y Sí, seguro que el podcast lo sigue haciendo porque debe ser la mejor parte, la parte más entretenida de tu día. sí, yo renuncié a fines del 2022 cuando me había venido a Estados Unidos. Y yo creo que habrán pasado máximo 2 semanas antes de que estaba pensando como necesito hacer algo. Y Ujú, pasa mucho con la gente que se jubila. Hoy día estoy estudiando mucho la planificación de retiro. Muchas personas se jubilan a los 65 y se desesperan porque pierden su sentido de propósito también. Entonces he estado tratando de buscar ese sentido de propósito en mis propios proyectos que probablemente, y quizá yo nunca me voy a jubilar. Y no tengo ningún problema con eso porque me encanta mi día a día. Sí, con la libertad de, si quiero tomarme un año sabático, lo puedo hacer, pero de hecho, ese concepto lo tomé de Tim Ferriss, de tener como mini sabáticos a lo largo de tu vida, en ujú, vez de aguantar todo para tener un gran sabático al final cuando el cuerpo ya no aguante tanto. Pero sí, creo que estoy persiguiendo esa independencia financiera más que por el lado de tener ingresos pasivos que cubran mi estilo de vida, tener el uso de mi día en una forma que me guste. Y que eso me genere ingresos bien, y a medida que eso crece y el interés compuesto me siga ayudando, lo va a hacer siempre cada vez más fácil, pero veo muy difícil que me quede sentado en la playa aunque tenga mucha plata porque me voy a aburrir demasiado rápido. ujú. Claro, no, y esa es la caricatura del movimiento FIRE, o como que, no, ¿qué vas a hacer echado en la playa? Como que y al final la gente que persigue ese tipo de cosas, el FIRE, por ejemplo, es tan activa, o sea, busquilla, por así decirlo, Mm, que no te vas a poder quedar sentado. O sea, quizás ya 2 meses jugando videojuegos, espectacular, pero después vaya a estar podrido en la casa, así que algo se te va a ocurrir hacer. sí, no sé si quizás esta historia es mentira, pero del Mr. Money Mustache, que es como el líder de este movimiento FIRE,
él después, cuando dejó de trabajar y se retiró temprano, creo que trabajaba en cosas como de carpintería y que quería hacer cosas con sus Construcción. manos, Ajá, sí. construcción. Me gusta eso, como ya no tengo que trabajar en lo que me genere más plata, sino que quiero ocupar mi tiempo en algo que me dé placer. Y en el caso de él Ujú, era construir y creo que va muy de la mano con hacer algo físico con tus manos versus estar sentado frente al Excel como muchos de nosotros lo hacemos. Entonces creo ujú, que ahí encontró algo que muchas veces le critica a la comunidad Fire sufrir por 10 años para después tener mejores años, pero si uno no sufre tanto ahorrando, no es tan terrible. No sé, a mí me gusta, creo, la comunidad Fire. Y me gusta sobre todo el Coast Fire, que es lograr cubrir tus gastos de jubilación, listo, y el resto después aguanta nomás hasta la jubilación y trata de pasarlo lo mejor posible sin ni siquiera ahorrar en ese periodo. sí. Uno creo que el penúltimo post de mi blog, sin el afán de hacer el plug, hablo de eso, de que yo hice los cálculos y había alcanzado el cost fire y eso me permitió como relajarme y decir, ya no tengo que ahorrar 50 60% como lo estuve haciendo en un momento, sino que puedo darme la vida tranquila. Obviamente sigo ahorrando porque cada ahorro y cada inversión trae más hacia adelante la independencia financiera, pero en el fondo yo hoy día si no ahorrara nada más llegaría a los 65 con un par de millones de dólares y tranquilamente jubilado. Entonces eso te da una tranquilidad enorme para tu día a día. Pero sí, eso es lo que se critica mucho en un movimiento FIRE, que al final sacrificas tus mejores años, es como tus 20 jóvenes 30, para después tener libertad y que después al final te dicen, o sea, en Reddit hay de repente historias terribles de gente que, oye, no sé, tengo 10 millones de dólares de patrimonio, pero no tengo esposa, mi amigo, nadie me apaña a jugar el golf el martes en la mañana, como que qué hago con todo este tiempo libre para el cual me sacrifiqué tanto tiempo. Y después te das cuenta, haces doble clic y hay variantes del Fire que han ido apareciendo. El Coast Fire, que es más como una condición, pero también está, por ejemplo, el Barista Fire, que en el fondo tú dejas de trabajar quizá en un trabajo como ingeniero, desarrollador, así estresante y vas y no sé, puedes subsistir trabajando en el Starbucks porque igual necesitas resolver el tema de, no sé, el seguro de salud por si te pasa algo. Entonces como que Right. tienes esas cosas básicas cubiertas y con el resto de tu plata de ingresos pasivos te permites dar la buena vida. O temas vocacionales que de repente pegan en el palo, no sé, y empiezas a generar ingresos por YouTube, por, qué sé yo, no sé, como tú, que haces asesoría financiera y cosas que de repente tú decías, no, esto lo voy a hacer como hobby, voy a tener un par de horas por ahí, por allá, pero al final se arma un modelo en el cual puedes vivir de lo que más te gusta hacer. Sí, eso es un poco lo que he perseguido. Hay un libro que me gusta mucho que se llama Tiny Experiments de Anne-Laure Lecomte. No sé decir bien su nombre, pero habla de hacer experimentos pequeños Ujú, y cuando uno, ¿qué es un experimento exitoso? Un experimento que lo hace hasta el final. Entonces, por ejemplo, un mes en el que lo hicimos, no tomar alcohol. Y puede que me haya sentido mejor, puede que me haya sentido peor, pero lo importante es que no tomé alcohol durante ese mes. Y eso lo aplicado mucho en el mundo laboral. Por ejemplo, he partido muchos newsletters, partir el podcast, ahora estamos tratando de empujar el canal de YouTube, hacer la parte de la asesoría. Muchos proyectos han fallado porque no me han gustado, pero los que sí, hoy día el podcast, como tú dijiste, probablemente lo voy a hacer hasta siempre. Y eso no lo habría descubierto si no hubiese hecho un experimento. Soy ujú. muy consciente de la importancia de probar cosas nuevas, las cosas que funcionan, seguir haciéndolas y las que no, cortarlas. Y cada cierto tiempo parar y mirar hacia atrás, qué es lo que me gusta, qué es lo que no me gusta. Y porque muchas personas entran en régimen, como hemos conversado en el podcast también, y se dan cuenta a los 40 o a los 45 que están construyendo una vida que ni siquiera les gusta. Un poco lo que mencionaste, estos que tenían 10 millones en la cuenta, pero nadie con quien compartirlo. Y ahí lo que llegamos en el podcast, que hemos hablado mucho últimamente, son los 5 tipos de riqueza, que es un libro de Sahil Bloom, que son tiempo, mental, física, financiera y... Puta, se me fue la otra. Pero el punto es que hay que cultivar todas estas, no solamente la financiera, que es la que siempre hablamos, pero si vamos de a poquitito, con harto ejercicio, comiendo bien,
persiguiendo la curiosidad, que es la parte mental, que creo que es súper importante. La otra es la social, llamando a tus amigos para mantener ese círculo y también ahorrando, invirtiendo, vamos a tener probablemente una mejor vida. Y no solamente enfocarnos en la plata. Creo que eso nos ha servido mucho para expandir un poco el horizonte, pero cuando uno no tiene plata, todo el resto no sirve de nada. Creo que la plata y la salud son las dos cosas que si no están, uno las siente demasiado. Entonces hay que preocuparse de no caer al hoyo. Cuando uno no tiene plata, va a estar en ese estrés financiero y va a estar pensando en plata todo el rato. Entonces, ganar lo suficiente o ahorrar lo suficiente para salir de eso. Y con la salud, si es que uno deja o come pésimo, come McDonald's todos los días, no hace nunca ejercicio, vas a terminar en la clínica, vas a terminar con algún tipo de enfermedad crónica y eso también hay que tratar de evitarlo. O sea, lo extremo en esas dos, creo que fin del juego y el resto construyamos sobre eso, pero esas son las dos más importantes. Claro, nada más vale la pena. Quería hablar ahora de podcasts. Los comentaste hace un rato. Quería preguntarte qué tipo de podcasts escuchas, cuáles tienes en la rotación, cuáles son los que más horas le dedicas. Escucho mucho podcast y trabajé en una empresa productora de podcast. Cuando renuncié, trabajé con Colossus, que son los productores de Invest Like the Best, Ujú, Business Breakdowns, Founders, está también con ellos. Y hoy día en la rotación, escucho mucho en inglés, creo que la mayoría está en inglés, pero el Rational Reminder de Ben Felix, que es de un canadiense muy bueno, ha entrevistado hasta premios Nobel. Bueno, Founders, que es David Senra, él ahora ujú, sacó su podcast, porque en Founders él cada capítulo lee una biografía de alguien increíble y en una hora te cuenta la historia, ya como 500 capítulos. Y ahora acaba de sacar una serie de la que entrevista a founders que están vivos. Y ujú, ha entrevistado a Brad Jacobs, va como en el capítulo 4, Daniel Ek. Esa está en la rotación. Me gusta mucho también el podcast de Morningstar, The Long View, que lo dirige Christine Benz, que la tuvimos en nuestro podcast. Así que estoy como ujú, sesgado también porque se portó demasiado bien con nosotros. Hay un podcast que se llama The Financial Guys, que son también dos compadres, hablan de finanzas, muy bueno. Hay uno que se llama Financial Audit, de Caleb Hammer, que él en cada capítulo una persona le manda toda su información financiera, él lo lleva al podcast y lo hace papa. Entonces igual es entretenido como un poco más agresivo. Y escucho también, no sé, los como más de fuera de la finanza, el Huberman Lab, que es típico, pero sí, es de todo. Y voy rotando mucho en verdad. ujú. Quizás te gustaría mucho el de Ramit Sethi, También muy bueno. sí, lo escuchas. No regularmente, porque él tiene uno que entrevista parejas y también Sí. tenía el I'll Teach You to Be Rich. No sé si son dos distintos, pero de vez en cuando lo escucho y después no sé, se me olvida. Pero bueno, Animales financieros. ¿Cuál es la etimología del nombre? viene, bueno, es el podcast que tenemos con Francisco Verdugo, que trabajábamos juntos. El primer día que yo entré a trabajar, fuimos a tomar un café. Yo fui a mi entrevista con el pelo largo y me hicieron cortarme el pelo cuando entré. Mi, por un lado, ahora esposa estaba indignada. Pero llegué, estábamos hablando de eso y Francisco me dice, yo tenía rastas. Y yo, mostré una foto y dije, ya, él va a ser mi amigo. Él estaba como en otra área de la empresa, no compartíamos mucho, pero después terminamos llevándonos muy bien. Los dos somos fanáticos del deporte, él compite en pádel, salió campeón panamericano, no sé en qué categoría. Y yo siempre soy de las personas con muchas ideas, pero que me costaba llevarlas a la práctica. O sea, yo leo mucho, escucho mucho podcast, consumo, pero me costaba hacer. Y cuando Francisco, de hecho, vivió un año en Londres, ahí está igual que tú persiguiendo el amor, yo le dije, hagamos un podcast, le mandé un audio de 5 minutos, como, o menos, 3 minutos, diciendo como, oye, así se podría escuchar un podcast, estos son los temas que podríamos tocar. Y como él tenía la diferencia horaria a su favor, yo me desperté un día en la mañana y me dijo, ya, aquí está el podcast en Spotify, nos vamos a juntar el jueves y vamos a hablar de esto. Y así partió a principios del 2022. Partimos hablando del libro Psychology of Money, cómo piensan los ricos, con una muy mala traducción de Ujú, Morgan Housel. Hablamos un par de capítulos de eso, de lo que veníamos hablando de inversiones, que también ya teníamos una parte como educación financiera. Y al principio hicimos temporadas. Hicimos creo que una temporada de 10 capítulos, después hicimos una temporada de 12 capítulos, y en un momento dijimos, es que no deberíamos parar nunca más. Y desde el capítulo, yo creo como 30 40 en adelante, nunca más paramos. Y fue un antes y un después. O sea, cuando ya das ese tipo de consistencia, la gente depende de ti o ya sabe que vas a seguir compartiendo el conocimiento, el contenido.
Y ahí nos ha ido muy bien, hemos explorado muchas cosas, hemos traído muy buenos invitados, hemos aprendido mucho nosotros y también lo más lindo es cuando te llegan mensajes como, gracias a usted empecé a hacer ABC o estaba súper estresado y ahora estoy pensando mejor, porque el podcast es un medio muy íntimo. Nosotros antes lo teníamos sin video, lo hacíamos solo en audio. Y si uno piensa, estás en los oídos de la persona mientras lava la loza o mientras sale a caminar, versus un video que tú estás como lejos. El podcast es alguien que tú podrías estar sentado literalmente al lado. Mm. Entonces, eso creo que genera una. A mí me encantan los podcasts, pero genera una relación muy íntima y que es rara cuando después conoces a las personas en vida real. Después yo, la mayoría de mis clientes vienen del podcast y en la primera reunión me dicen como, oh, eres real, no eres un ente como de allá. Y yo como, no, sí, soy igual Una que tú, una cabeza persona. flotante. Exacto. Pero así parte el podcast, ya llevamos 170 capítulos, partimos hablando de finanzas conductuales, con toda esta parte como animal. Ah, me preguntaste por el nombre, mira la vuelta que me di. Y ahora estamos hablando un poco más de planificación financiera integral y qué es lo que, para qué sirve la plata, hacia dónde nos lleva la plata. Y el nombre viene porque Francisco juega mucho pádel, yo también jugaba pádel en ese momento, y cuando alguien hacía algo bueno, como que se daban ánimo diciendo como, dale titán, vamos animal. Y me dijo, ¿qué pasa si lo llevamos animales financieros? Y dije, pero, weón, ¿qué es ese nombre? Como me dio vergüenza ajena. Pero después lo dimos vuelta, animales financieros. Como que era fácil de decir, era recordable. Ya, y se quedó. Y hoy día es divertido porque no sé por qué lo hicimos, pero en un principio cuando empezamos el capítulo hacíamos una introducción y después decíamos bienvenidos animales y poníamos una musiquita con una guitarrita. Y cada vez que alguien nos saluda en la vida real nos dice como, hola, animales. Entonces esos pequeños rituales creo que han servido para generar una comunidad. Hoy día, tal como tú tienes tu comunidad, nosotros también tenemos una comunidad de gente con intereses muy parecidos. Y esas pequeñas cosas creo que han servido, aunque al principio nos da un poco de vergüenza. Buenísimo, buenísimo. Y bueno, el podcast no siempre es ustedes dos conversando, sino que también hacen entrevistas. ¿Cómo es la preparación? ¿Siempre llevan un tema? ¿Tienen, no sé, un Google Doc con, oye, hoy día vamos a hablar de estos cinco tópicos y vamos a grabar, no sé, los 40 60 minutos que haya que grabar? ¿Cómo funciona esa parte más logística? Ha mutado, hemos pasado por muchas formas distintas de hacerlo. Hoy día, generalmente ha sido un Notion en que compartimos, hablamos de X tema y hacemos un punteo, lo prepara Francisco, lo preparo yo. Y últimamente nos hemos basado mucho en libros. Este libro, El cinco tipos de riqueza, hemos hecho un capítulo para cada riqueza. El libro tiene muchos ejercicios, tiene muchas historias. Entonces, eso como que ya te arma el capítulo. Cuando Mm, hacemos entrevistas, preparamos, estudiamos, no sé, cuando invitamos a Christine Benz, ella tenía un libro que se llama How to Retire o Cómo retirarse. Me lo leí, anoté preguntas que le quería hacer del libro y todas las preguntas que le hicimos fue en base a eso. Entonces, hay una investigación antes de capítulos con invitados, sobre todo de renombre. Y lo que mm, estamos haciendo últimamente es entrevistar a gente que le ha ido muy bien en base al mundo de los cinco tipos de riqueza. O sea, invitamos a Pancho Ackerman, al Nico Orellana, a Tomás Berkovich de Global 66 y no les hablamos de su emprendimiento, sino que les preguntamos cómo están en sus relaciones, cómo están sus amigos, cómo están a nivel de salud, están haciendo harto deporte, cómo están comiendo, para que veamos también esas personas que a veces creemos que son superhumanas, también a veces tienen un lado que les cuesta y cómo son sus hábitos. Y todo eso nos gusta mucho y es un poco cómo terminamos hoy día preparando los podcasts. Esas entrevistas, tener un punteo, pero tratar de dejar espacio a la improvisación también. mm, Yo igual soy bien ingenieril a veces para ese tipo de cosas, quiero investigar lo más posible, tener todo estructurado. Y me acuerdo de haberle preguntado a Patrick O'Shaughnessy, el guía de, o sea, el host de Invest Like the Best, y, transpirando, yo le pregunté por Slack, Patrick, ¿cómo preparas tus entrevistas? ¿Por qué son tan buenas? Me dijo, no las preparo mucho. Creo que a veces agarro un papel, anoto cosas que me gustaría preguntarle y después boto la hoja. Y ahí él es un rockstar, entonces igual creo que está a otro nivel. Pero también me abrió la mente de que no hay por qué ser siempre tan estructurado y muchas veces las mejores entrevistas son las que uno no sabe bien hacia dónde van a ir y simplemente persigue la curiosidad. Hay un entrevistador que quizás, no sé si es él, pero su equipo, pero que hace las mejores preguntas, que es el Sean Evans de Hot Ones. No sé si lo has visto en YouTube, que van mm. comiendo alitas de pollo cada vez más picantes. Bueno, el formato es increíble. Y va gente súper famosa y las alitas son cada vez más picantes
y las preguntas son cada vez más picantes. Entonces al principio le pregunta, bueno, ¿y tú que a un actor famoso, como esta película tuviste que preparar el rol, no sé cuánto? Y para la lista número 7 la persona ya está transpirando, llorando, y le pregunta, mira, tú en el colegio le hiciste bullying a una persona, no sé qué, y el nivel de investigación que hay detrás de esas preguntas, que después la transforma en una pregunta muy distinta para un entrevistado que está en una posición que nunca ha estado, creo que es Mm. lo mejor logrado en el mundo de los podcasts o entrevistas que he visto en los últimos años. Claro. No, está bueno. Lo voy a revisar, no lo conocía. Muy Estaba bueno. pensando que claro, uno de repente te hacen ciertas preguntas que uno como que pone play y ya te sabes la respuesta de memoria. Y un poco mi trabajo como entrevistador es ojalá haberte, no sé, haberte hecho una pregunta más innovadora, más creativa, como para sacarte un poco de ese discurso habitual que es como, oye, oye, háblame de tu podcast y me cuentas como me das el pitch que has dado probablemente 1000 veces. Y eso es lo que se hace, lo que ojalá sea entretenido y también único como para motivar a la gente que vea esta entrevista en particular. Si no, ya a ti te conocen muy bien del podcast y de tus otros medios en el fondo. Sí, ese espacio a la improvisación creo que vale Ujú, completamente la pena. Y yo como entrevistador, yo generalmente soy más entrevistador que entrevistado, también busco eso, de que ver en la cara a la otra persona como que piense y ujú, después hable. Y me acordé de Steve Bartlett, que es el host de Diary of a CEO, que es el segundo podcast más escuchado del mundo, no tenía idea. Lo vi en una conferencia hace poco y él decía que no había que transformarse en wallpaper, como en fondo, ¿cómo se llama? El Fondo de papel pantalla. mural. No transformarse en Ah, papel mural. Y cuando él lo decía, cuando hablaba de sus auspiciadores, por mucho tiempo él decía como, por favor, compren este colchón. Y nosotros estamos tan acostumbrados a que nos hablen de auspicio y saltarlo que decía como, puta, esta cuestión no está funcionando. Y lo cambió, le cambió la forma de decirlo, duplicó lo que estaba logrando de que la gente hiciera clic en la cuestión. Entonces, tratar de no ser papel mural es algo que me llevé a lo que sea, a hacer preguntas, ujú. a estar en una reunión, como todo ese tipo de cosas, tratar de destacar al final. Sí, el que hace muy bien eso es David Senra en Founders, porque Mm, él está narrando la historia y en algún momento, no sé, entre 5 o 10 minutos de que empieza, como que está hablando de un tema, no sé, los costos, qué sé yo, y por eso tienes que usar X, Y, Z sí, producto, ramp. como que queda hilado perfecto, no hay un corte, no es como en otro lado que, oye, corte comercial y 1 minuto y medio de publicidad, sino que como que de alguna manera lo enrolla dentro de la misma narrativa que está haciendo con la persona en particular que está haciendo, porque bueno, tú ya lo dijiste, siempre hace biografías de alguna persona, ya sea por lo general emprendedores, pero también de repente son otros tipos de personas. Así que él es de los que mejor lo hace. Em, El mejor capítulo de Founders, si alguien de tu podcast no lo ha escuchado, el de Coco Chanel, creo. mm, Increíble de una industria que uno nunca se podría imaginar. Y el otro, el de Todd Graves, que yo estoy viviendo en una ciudad muy chica en Estados Unidos, se llama Baton Rouge, que está cerca de New Orleans. Y lo único famoso que hay acá es una cuestión de pollo frito que se llama Raising Cane's. Y Raising Cane's lo hizo Todd Graves. Y hoy día tiene 900 locales en todo Estados Unidos. Él partió desde la universidad acá, no levantó plata nunca de nadie. Hoy día vale miles de millones de dólares y él es dueño del 90 y tanto % de la empresa. Entonces, ese también es como súper un capítulo muy distinto que, bueno, a mí me pegó porque estoy viviendo acá, pero si mm, es que no hubiese sido por eso, no lo habría escuchado y es una historia súper interesante que justo ayer publicó la entrevista a Todd Graves. No el capítulo sobre Todd Graves, sino que ahora lo entrevistó. Así que mm. si quieren hablar de pollo frito o escuchar de pollo frito, se lo recomiendo. Comiendo pollo frito estaría bueno. También, Un buen panorama para un día viernes. de hecho. Em, Quería preguntarte por el momento más gratificante en todo este camino que has tenido, hablando con gente, haciendo tus asesorías quizás, o algún momento que hayas tenido con alguien que te siga. ¿Cuál ha sido ese momento más gratificante? Yo creo que han sido varios mensajes pequeños que
A mí me gusta mucho leer y armé un club de lectura en Animales Financieros y personas que me han dicho, gracias a ti retomé la lectura. Creo que eso es de los impactos más grandes que he tenido. Pero lo primero que se me vino a la cabeza fue el año pasado. Me invitaron a hablar en Rankia, Rankia Markets Experience. Primera vez que me tocaba hablar en público, en vivo, eran, no sé, 300 personas. Y la comunidad de animales financieros se motivaron y dijeron, mandémonos a hacer polera. Y fueron como 30 personas que yo nunca he visto en persona a la charla, me subí al escenario, me vitorearon, salimos, me pedían fotos y fui con mi esposa y me decía como, "Juan, ¿qué onda? ¿Tú estás grabando el podcast en el departamento? ¿Por qué se te acerca la gente a pedir fotos?" Ujú. Que ¿Quién es de nuevo, eres? la locura de estas personas me han escuchado 100 horas y piensan que soy famoso cuando en verdad yo estoy grabando algo desde mi casa. Ujú. Pero ese yo creo que es el momento más gratificante, haber visto toda esa linda comunidad que fue a apoyar en persona, que dijeron hagamos poleras y pudimos ahí compartir una buena charla, un lindo momento. Buenísimo, buenísimo. Bueno, dónde encuentran más de ti, Pablo? ¿Cómo te encuentran? ¿Cuál es la mejor manera de escuchar el podcast, de seguirte a ti, Animales Financieros, todo lo que tú haces? Animales financieros, hoy día yo creo que estamos empujando más YouTube que Spotify, pero mismo nombre los dos, a donde ustedes consuman sus podcasts. Animales financieros en Instagram también. No soy muy fanático de las redes sociales, pero lamentablemente hay que estar. Y más que Twitter o X, he sido más de Instagram. Personalmente estoy en LinkedIn. Si bien no posteo hace rato, sí estoy pensando que lo debería retomar. Así que eso, Pablo Riemann en LinkedIn, Animales Financieros en YouTube, Spotify, Instagram. Buenísimo, buenísimo. Bueno, muchísimas gracias, Pablo. Hasta la próxima.